Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es todo el bien, aceptados y iluminados. El texto bíblico se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, versículo 6, versículos 17, 18 y 19. El escritor de la carta de Efesios es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo habla acerca de una realidad espiritual, de lo que ya la obra de Cristo o la expiación de Cristo ha conseguido. Los términos que se fijan en este libro de Efesios están mencionados como hechos cumplidos, no como algo que tiene que realizarse. El cielo, claro, es el lugar donde mora Dios y es el lugar donde también Cristo ha ido a preparar lugar para nosotros. Es nuestra morada de los fieles, de los hijos de Dios. Entonces hay un lugar. Y cuando miramos el cielo, la carta de Apocalipsis menciona que es un lugar donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Es más, ahí no va a morar el mal. Es un lugar donde no habrá ya enfermedades, no habrá injusticia. Es un lugar donde Dios está. Uno empieza a mirar eso, porque acá lo que estamos viendo es injusticias, enfermedades, dolor, miseria. Vemos violencia, corrupción, el egoísmo, la avaricia, la codicia. Entonces uno dice, mejor es estar allá, porque allá no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedades. Pero el relato de la Biblia, en el libro de Efesios, nos habla acerca de lo que la expiación de Cristo ha conseguido en favor de nosotros, la iglesia. El apóstol Pablo empieza a mencionar Cristo en nosotros. La carta de Colosenses 3:11 dice, Cristo es el todo. Si Cristo es el todo y Cristo está en nosotros, porque Pablo también dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo es el todo y Él está en nosotros, Él vive en nosotros, entonces nosotros lo tenemos todo. A veces estamos, claro, mirando el cielo como un lugar de destino del hombre, pero no estamos mirando la grandeza, las riquezas que Dios ha puesto en nosotros. Dios ha puesto lo más grande en nosotros. Tanto así que el apóstol Pablo le dice a Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti. Dios ha puesto todo el bien en nosotros. Filipenses 1:6. Dios ha colocado todo el bien, lo ha puesto en nuestra vida. Pedro dice, segunda de Pedro 1:3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, Dios ha puesto todas las cosas que vamos a necesitar para la vida y la piedad. O sea, tú ya lo tienes, no es algo que lo estamos buscando, es algo que ya está en nosotros. Nosotros lo tenemos. La mayoría de los cristianos no creen que la aceptación, el favor, el amor del Señor está en ellos. Para muchos es algo que anhelan y esperan obtener, pero no entienden que ya lo tienen. A muchos no están entendiendo las cosas
maravillosas, las cosas bellas, hermosas, no están fuera de ti. Dios los ha colocado dentro de ti. Por eso es que Pablo le dice a Filemón, todo el bien que está en ti. O sea, todo el bien Dios lo ha colocado en nosotros. Pero uno se preguntará, ¿dónde está eso? Porque yo todavía sigo viendo que mi cuerpo sufre a veces de dolor, padece enfermedades, mi mente a veces está triste o tengo emociones negativas, tristeza, miedo. ¿Dónde está ese bien que está hablando ahí el apóstol Pablo cuando le dice a Filemón todo el bien que está en ti? Y es que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios ha colocado toda esta belleza, toda esta hermosura, todo este bien, lo ha colocado en nuestro espíritu. Por eso es que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo ha sido hecho nuevo, pero todo ha sido hecho nuevo en nuestro espíritu. Es ahí donde Dios ha colocado todo el bien. Es Dios poniendo lo más grande, lo más hermoso, lo más bello, que es Cristo en nosotros. Cristo ha sido puesto en nuestra vida. Y cuando Cristo entró a nuestra vida, Él no dejó sus atributos, su justicia, su amor. Por eso es que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. El Espíritu Santo cuando entró a morar a nuestra vida, Él no dejó de lado sus virtudes o atributos. Él entró con toda esa belleza. Él está morando en nosotros. Por eso es que Pablo a Timoteo le dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y le está diciendo Pablo a Timoteo ahora, le dice, Dios nos ha dado poder, amor, dominio propio. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestro espíritu. No es algo que tú tienes que buscarlo. Eso ya reside, ya está en ti, en tu espíritu. Lo que tenemos que hacer nosotros es sacarlo de nuestro espíritu para hacer que eso se exteriorice, sea sacado y esto pueda impactar sobre nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo sacamos? Sería una buena pregunta. La manera como tú lo sacas es primero por medio del conocimiento. Tienes que conocer realmente la obra de Cristo. ¿Qué es lo que ha logrado Cristo a través de su sacrificio, a través de su expiación ahí en la cruz? ¿Qué beneficios ha traído ese sacrificio para nosotros, la iglesia? El sacrificio de Cristo resolvió el problema del pecado, pero también resolvió el problema de las enfermedades, de las dolencias. Así dice el libro de Isaías. Resolvió el problema de la ley, el problema del yo. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él resolvió el problema de nuestra naturaleza pecadora. Cristo se llevó esa naturaleza pecadora hacia la cruz y nos dio una nueva naturaleza. ¿Cuántas maldiciones resolvió Cristo en la cruz y cuántas bendiciones trajo para nosotros la iglesia? Tenemos ya el favor de Dios, las bendiciones, el amor de Dios que está en nosotros. Por eso es que David decía, tu favor, oh Señor, me ha hecho tan firme como una montaña. Él sabía que él tenía el favor de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos saber, que tenemos el favor de Dios todos los días de nuestra vida. Y que Dios no se relaciona con nosotros sobre la base de nuestro comportamiento. Algunos están diciendo, me porto mal, entonces Dios quita su favor de mi vida. Me porto bien, Dios me devuelve ese favor. Eso no habla la Escritura. El favor de Dios, las bendiciones, su amor de Dios están con nosotros siempre.
¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo se portó mal, se metió con rameras, administró mal la herencia que había recibido de su padre. Pero cuando él regresa a casa, le sale al encuentro el padre, lo abraza, lo besa. Él no mira su debilidad. Él no dice te has equivocado, devuelve la herencia que te he dado, sino que lo abraza, lo besa, no ve su debilidad. Lo único que el padre está viendo es a su hijo. Y nosotros somos hijos de Dios. Por eso que Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Él no está viendo tus debilidades. Él no está viendo qué debilidades tienes. No, Dios no está viendo eso. Dios, cuando te ve a ti, te ve en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Colosenses dice, y vuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida en Él. Si Dios te viera con alguna debilidad, tendría que anular la obra de su Hijo. Tendría que deshacer la obra de Cristo. Y esto no es posible. Él te ve siempre en su Hijo. Por eso dice, no te dejaré, no te desampararé, dice el Señor. No es que yo me aparto de ti. Sí que a veces mostramos debilidades. Sí que a veces pecamos. Pero Dios no está viendo eso, entiende, hermano, Dios no ve eso. Él ve el sacrificio de Cristo, que Cristo Jesús llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Dios ya nos ha impartido una justicia. Dios no está viendo tus debilidades, pecados. Él te ve en pie y firme. Él te ve en triunfo, en victoria. El problema, ¿sabe qué, hermano? Es que nosotros no estamos renovando nuestra mente. La palabra renovación implica sacar las creencias equivocadas y poner las creencias correctas. La centralidad del Evangelio está basado en creer correctamente, no en hacer lo correcto. Algunos dicen, no, ¿qué tengo que hacer para que Dios me apruebe? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me bendiga? Cuando esto no es así. Dios, con tan solamente haber creído en su Hijo Jesucristo, Dios ya nos impartió una justicia. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo. Todo ha cambiado, pero no ha cambiado en razón de tus acciones o de tu comportamiento. Es solamente por haber creído en su Hijo amado. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El Evangelio está centralizado en la persona de Jesús y en los beneficios que ha traído para nosotros la iglesia. Ahora el apóstol Pablo en esta carta de Efesios está hablando justamente de eso. Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire que Dios ya nos escogió, donde Dios ya nos había escogido. Amén. No estamos hablando del pasado del viejo hombre. Cristo llevó ese viejo hombre a la cruz y le dio muerte. Estamos hablando de antes de que Dios creara este mundo, Él ya nos había escogido. Él ya había puesto sus ojos en nosotros para que fuésemos santos y sin mancha. Cuando Dios te ve a ti, te ve santo y sin mancha. Mucho antes de que tú creyeras en Él y lo recibieras, Él ya había puesto sus ojos en ti. Estabas ya escogido. La provisión ya estaba dada porque el sacrificio de Cristo es un hecho terminado. La salvación estaba esperando que tú la tomes por la fe y la recibas. Mire que la salvación ya fue dada. Lo que tenemos que hacer es recibirlo, tomarlo, pero por medio de la fe. Cristo murió por todos. Su sacrificio fue por todos, pero uno lo que tiene que hacer es apropiarse, pero usando la fe, ¿no? Creyendo y la recibes. En Efesios 1,
6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido ya aceptos por medio de Cristo. Nosotros no estamos buscando la aceptación de Dios. Ya somos aceptos ante Él por medio del sacrificio de Cristo. Tú no estás buscando la bendición de Dios. Tú no estás buscando el amor de Dios. Ya el amor de Dios, la aceptación, las bendiciones ya te fueron dadas. Ya son hechos cumplidos. Dios te ve ya acepto en su Hijo amado. Esta palabra aceptos en el griego significa muy favorecidos. Entonces cuando Dios te ve a ti, te ve muy favorecido, muy favorecida. Amén. Este mismo término está en Lucas cuando el ángel Gabriel le anuncia a María, le dice salve, muy favorecida. Y son los dos versículos que hablan acerca de que somos muy favorecidos. Si se lo dijo a María, muy favorecida, nosotros también somos muy favorecidos. Tú y yo somos muy favorecidos, tenemos el favor de Dios y el favor de Dios está con nosotros siempre. El amor de Dios es incondicional. Nada de lo que tú hagas para Dios va a hacer que Él te ame más, ni nada de lo que tú dejes de hacer para Dios va a hacer que Él te ame menos. Así es el amor de Dios. Tú como padre, como madre, a tu hijo, tú no le condicionas ese amor. Si él se porta bien o se porta mal, igual él recibe los alimentos, recibe tu cariño, recibe tu amor. Así es nuestro Padre Dios. Él no está viendo tus debilidades, Él te ama y su amor es incondicional. También nuestros pecados, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según estas riquezas de su gracia, Dios nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados. No es que cuando tú le confiesas tus pecados a Dios, es que Él recién ahí te perdona. Él ya te perdonó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Todos tus pecados han sido perdonados a través de su sacrificio en la cruz, porque ahí es donde Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por un acto de su gracia, gracia es favor inmerecido, o sea que tú no te ganaste ese perdón de pecados. Nada de las cosas de Dios podemos nosotros ganarlos por méritos propios. Estos son dones de Dios que Él nos otorga cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está hablando Pablo en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué cosa es la redención? Y ahí lo expresa el mismo versículo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuestros pecados han sido perdonados, todos nuestros pecados. Aún los pecados que vas a cometer ya han sido perdonados por el sacrificio de Cristo. Por eso es que muchos dicen, o sea que Dios ahora te da licencia para pecar. Están realmente equivocados, porque un hijo de Dios que tiene la vida de Él, no está buscando el pecado. Dice, los que tienen esperanza en Él se purifican a sí mismos, dice la carta de Juan. Sí, sabemos que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. No es para que eso nos dé licencia para pecar. Pablo le dice a Timoteo que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, si realmente eres hijo de Dios, no estás corriendo detrás del pecado o buscando pecar. Fuimos aceptos ya en el amado. Pero ahora, en esta carta de Pablo, ya en Efesios capítulo 1, versículo del 17 al 19, Pablo hace una oración. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí Pablo está afirmando algo importante. Está diciendo que el espíritu es la fuente de la sabiduría y de la revelación.
es el espíritu, pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, pero en nuestro espíritu reside todo ese bien. Pablo está diciendo que es el espíritu el que provee de sabiduría y de revelación. No es nuestra alma, de nuestra alma no viene la sabiduría y la revelación. Puedes leer muchos libros, ciencia, filosofías, pero vas a estar escaso de sabiduría y de revelación. La fuente de esto proviene del espíritu, no de nuestra alma. Y Pablo está haciendo una oración donde él pide que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y seguidamente dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire que hay entendimientos entenebrecidos, o sea, en tiniebla, pero acá Pablo está diciendo que nuestro entendimiento se ilumine. Eso está orando Pablo, que nuestro entendimiento se ilumine, que tu mente le llegue la luz. Amén. La luz solamente puede venir del Evangelio. Esa luz venga a tu entendimiento y dice el propósito, ¿para qué? Y ahí lo señala y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Otra versión dice, para que sepan lo que Dios ha preparado para toda la gente que cree en Él. Dios ha preparado muchas cosas para nosotros. Él ya los tiene preparados para nosotros, sus hijos. Y ahí está diciendo, tu mente pueda ser iluminada para que puedas conocer lo que Dios tiene preparado para ti, o lo que Dios ha preparado para ti. Seguidamente dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otra versión dice, para que podamos ver las ricas bendiciones que Dios nos ha dado. Tu mente sea iluminada para que tú puedas ver las ricas bendiciones que Dios te ha dado como herencia. Como herencia te ha dado esas bendiciones. Las bendiciones algunos lo están buscando fuera, cuando esas bendiciones están en la vida de cada creyente. Por eso es que hablábamos, a veces decimos el cielo, el cielo, el cielo. Y claro, es un lugar donde Dios mora, pero Dios también ha hecho habitación en nosotros. La vida de Dios está en nosotros. Es Dios habitando en nosotros y es también las riquezas, las bendiciones que ha traído consigo la vida de Cristo en nosotros. Es Dios en nosotros, es Dios en tu vida. Lo que tenemos que ver es eso, que en Él están todas las bendiciones. Por eso es que Pablo empieza a decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual ya te fue dada. Efesios 1:3. Entonces, aquí dice, se alumbre, que tenga luz tu mente para que puedas entender las riquezas de la gloria de tu herencia que te ha sido dado en Cristo Jesús. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dios te ha dado también el poder. Dios ya ha preparado para nosotros, dice la primera parte. La segunda parte es que Dios nos ha bendecido con las riquezas de la gloria, de su herencia. Amén. Dios ya te da una herencia de ricas bendiciones. Y ahora está hablando de el poder que nos ha sido dado a la iglesia. El poder que te ha sido dado a ti. Por eso Pablo le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Dios te ha dado poder.
Entonces lo que tenemos que hacer es, claro, eso está ya en nuestro espíritu, pero ahora tú lo tienes que extraer, tú lo tienes que sacar. Primero, renovación, uso de la fe, y la fe implica creencias y confesión. Tú tienes que hablar, usar, sacar lo que ya nos ha sido dado, lo que Dios ya ha puesto en nuestro espíritu. Tú lo tienes que sacar, tú lo tienes que arrebatar, tú lo tienes que tomar. ¿Cómo? Pon tus manos sobre los enfermos, pon tus manos, no tengas temor, porque Dios te ha dado poder. Dios te ha dado poder, pon tus manos sobre los enfermos. ¿Cómo lo hizo? Pues es Pablo. Pablo resucitó a Eutico. Pedro resucitó a Tabita. El Pedro que caminó sobre las aguas, cuando Jesús lo llamó, era un Pedro que recién estaba aprendiendo a caminar en la fe. Pero luego vemos más adelante, ya en el libro de Hechos de los Apóstoles, o cuando se escriben las cartas de Pedro, un Pedro que realmente ya estaba caminando en fe, un Pedro que usaba la fe, esa fe preciosa que nosotros la tenemos. Un Pedro que su sola sombra, cuando él pasaba, la gente era sanada. Es tremendo lo que sucede ya en la vida de Pedro, pero tampoco es algo que fue exclusivo o exclusividad de los apóstoles. Esto es parte de toda la iglesia. La iglesia debe usar la fe que nos ha sido dado. Pongamos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Sobre cualquier necesidad ahí declaremos, saquemos lo que ya tenemos, hermano. Damos gracias una vez más a nuestro Dios por este tiempo que nos ha permitido seguir conociendo su palabra. Agradecemos a Dios por todo aquello que nos ha sido dado en Cristo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo venga a morar a tu corazón, te voy a guiar en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por tu amor, por todo lo que tú has logrado por mí a través de tu sacrificio en la cruz, por haberme expresado tu amor, por haberme perdonado todos mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias porque sé que ahora eres el Señor de mi vida. Gracias por tu amor que me has mostrado. Gracias por el perdón de mis pecados. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde tú puedas aprender la palabra de Dios. Voy a orar también por la salud, si hay problemas de salud en la visión, audición, aquellos que tienen hemiplegias, paraplegias, parálisis de algún miembro de su cuerpo, declaramos la sanidad. Tú ahí donde te encuentres, di: recibo la sanidad. No te tienes que golpear el pecho, solamente di: recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios, es tan sencillo, solamente tómalo. Eso Cristo Jesús lo ganó para ti. Señor, también te pedimos por aquellos que tienen problemas en sus riñones, pulmones, su hígado, su vesícula, problemas en los ovarios, de próstata. Señor, lo declaramos sano ahora por la llaga de Cristo. Y te agradecemos, amado Dios, por darnos este tiempo de mostrar tu gracia, tu amor hacia nosotros. Te agradecemos también por las palabras que tú nos has bendecido esta mañana. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora, nos estamos viendo la próxima semana. Saludamos a nuestros amigos, amistades y familia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.